Bueno, buenas tardes para todos. Es realmente muy emocionante, pues hoy estamos embargados de mucha emoción. Estos proyectos nos llenan de mucho entusiasmo, de esperanza. Entonces, especialmente para mí, que encabezo la Dirección de Educación y Cultura del Jardín Botánico de Medellín, es un placer, es un honor y es una alegría infinita poder estar con estas dos mujeres desde sus aristas, una desde la ciencia como es Aleja, una gran aliada de este jardín, es realmente otra colaboradora más de este jardín, porque ella cada tiempo viene y está por ahí, uno la ve, va y viene, pero siempre nos lleva en su corazón y siempre nos tiene en cuenta para todos estos proyectos maravillosos. Y adoro, por supuesto, que Alejandra nos dio ese regalo de poderla conocer, poderla tener hoy acá entre nosotros, hablando de este maravilloso proyecto. Como lo dijo Mónica, pues vamos a tener un conversatorio muy cercano, vamos a iniciar con un recuento, con unas preguntas que nos van a orientar, que ustedes conozcan un poco cómo es esto de esta exposición e iluminaciones, miradas a los helechos en Colombia, y que ustedes también puedan interactuar con ellas, porque yo creo que es un espacio para escucharnos, para hacernos preguntas y para conocer nuestras voces mínimamente. Listo, entonces bienvenidos a todos. Quisiera iniciar con Alejandra especialmente, y es que quiero que Alejandra nos cuente un poco cómo es ese proceso, Alejandra, de la recolección de plantas, esas expediciones, qué es lo que pasa en todo este proceso. Me gustaría mucho que les contaras a todos los asistentes como para que podamos entrar en materia con el trabajo que se hizo con Tony. Sí, súper. Miren, una cosa que yo estoy pues súper contenta de estar aquí y agradecida con el Jardín Botánico. El Jardín Botánico tiene un departamento de investigación que, entre otras cosas, se dedica a conocer la flora tan maravillosa de este país y también de este planeta. Y una de las funciones o de las cosas que hacemos los botánicos más importante es salir a campo y recolectar parte de esa diversidad. Es un trabajo que a muchos botánicos nos apasiona, nos encanta, pero también es un trabajo arduo que requiere, cuando estamos en campo, muchísimas horas de trabajo, 16, 20 horas de trabajo al día, porque además estamos en zonas muy remotas y tenemos que hacer un montón de cosas para traer esas plantas acá para ser estudiadas más a fondo. Entonces empezamos colectando, catalogando y alcoholizando. Hay veces las muestras botánicas, aquí vemos en estas fotos cómo nosotros cogemos cuando estamos evaluando la diversidad de un sitio, vamos, caminamos muchas horas para tratar de llegar a los ecosistemas en que estamos interesados, cogemos un pedacito de las plantas o toda la planta, dependiendo del grupo donde estamos trabajando, y generalmente las metemos en unas bolsas, las volvemos a llevar al sitio donde nos estamos quedando, que generalmente son sitios también bastante simples, súper lindos. Generalmente nos quedamos con personas de la comunidad, pero no son hoteles 5 estrellas, a veces estamos pensando en el piso, a veces tenemos mesas. ¿Y qué hacemos? Entonces procesamos todas esas muestras, y una de las cosas que hacemos con plantas es que esas muestras, para poder ser archivadas y estudiadas, tienen que estar planas. Entonces las metemos entre periódicos, como vemos aquí en esta diapositiva, para poderlas ya secar y llevar pues a tener ya una colección de historia natural en donde pueden estar. Las estamos estudiando ahora, pero van a estar ahí presentes por cientos de años. Ni siquiera sabemos cuáles son los usos que van a tener esas colecciones o las preguntas que nos van a resolver, pero esos museos de colecciones biológicas es lo que estamos preparando esas muestras para que estén allá, para que puedan ser estudiadas por nosotros y por todas las generaciones futuras. Entonces aquí vemos cómo hacemos ese proceso de prensado entre periódicos, y luego esas plantas, si estamos en el campo, a veces las secamos en el campo. Nosotros en el proyecto de Helechos de Colombia secamos con aire, pero muchas veces también las metemos en unos hornos muy especiales. Este es el horno que ven aquí a la derecha, que está aquí en el Jardín Botánico, y para que se sequen, para que
deshidraten y ya las podamos preservar y no se las coman los hongos o los bichos. Después de eso, después de que las plantas están en los periódicos, y ya Dornis nos va a contar cómo ella encontró en los periódicos toda esa inspiración para hacer arte, nosotros como botánicos necesitamos que esas plantas estén pegadas y adheridas a un papel sin ácido, y acá lo vemos, Verónica está acá montando esas plantas en unos papeles con unas medidas especiales para después, pero este es un proceso también muy largo, miren todo este tiempo que se tarda desde que nosotros tenemos la idea de que queremos conocer mejor un sitio hasta que estas plantas ya están aquí siendo adheridas a este papel, cocidas para que puedan ser estudiadas por los botánicos y como les digo, no solamente por nosotros los que las colectamos, sino por personas que no conocemos y que probablemente no van a compartir el mismo espacio en la tierra con nosotros en 100, 200 años. Esas plantas van a estar ahí en esas colecciones de historia natural. Aquí vemos cómo se ven, ya con pegadas, con su información. Y ya. Muy bien, seguro. De hecho, mira, Aleja, que acá tenemos un mostrario de lo que termina todo este proceso que Alejandra resume. Pues yo he tenido la oportunidad de ir a algunas expediciones y así tan sencillo no es, pasan muchas cosas. Y aquí pueden ver también, les traemos el ejemplo, esta es una prensa en la que secamos, ponemos los periódicos, se ponen entre cartones y a veces entre aluminio, es como un sándwich, cartón, aluminio, sándwich, la planta, cartón, aluminio, sándwich y así van al horno. Y aquí ven ya los paquetes terminados con las plantas secas en los periódicos. Yo creo que más claro no pudo quedar en qué consiste todo este proceso. Y bueno, esta introducción que le pedí a Alejandra nos da pie para nuestra primera pregunta, para ya entrar en el calor de esta conversación. Cuéntenos cómo surgió esa colaboración entre ciencia y arte, entre el artista y el proyecto Lechos de Colombia. ¿Quién quiere darnos la primicia? ¿Por qué no empiezas tú y yo? A ver, Dornis fue invitada por la directora de educación del Instituto de Investigaciones Botánicas de Fort Worth porque ella quería contactar a un artista local y encontró a una gran artista local de la Universidad del Norte de Texas que estaba ya interesada en cuestiones medioambientales, ya había trabajado con ciencia, con semillas, entonces invitó a Dornis para que trabajara, para que intentara inspirarse y hacer arte con algunas de las colecciones que teníamos en el BRIT. Y cuando Dornis llegó, ella, pues claro, nosotros tenemos el herbario también, un herbario fantástico en el BRIT, tenemos una biblioteca también increíble, entonces todas nosotras, la directora del herbario Diana Reman y la bibliotecaria, aquí la vemos, de la biblioteca de Ana, que aquí tenemos a su familia que vino especialmente desde Cartagena. Ana también es colombiana y Diana de hecho nació en El Salvador, entonces éramos tres mujeres latinas en Estados Unidos mostrándole todo lo que pudiéramos a Dornis, que además estaba maravillada. Dornis es una persona súper curiosa y yo acaba de llegar con los especímenes de esta primera expedición de Lechos de Colombia en los periódicos, justo así como los ven acá, acababan de llegar de acá de Colombia. Y entonces yo le dije, yo los tengo, y yo le mostré los periódicos y ya abrimos la caja de Pandora. Sí, y empecé, al principio iba a hacer un proyecto en el herbario con un archivo de imágenes de objetos antiguos, que sí lo hice y forma parte de la exposición y que se puede ver en las ventanas del edificio de ciencia y además en unas paneles que se ven en el sendero de Columbus. Pero lo que me pasó es que encontré con Ale y oí de su proyecto y para mí como artista que se interesa mucho en el medio ambiente y las preguntas y los retos que nos
enfrentamos. Gracias. Que lo que me ocurrió es que ella está haciendo algo muy, muy concreto para ayudar a sostener la biodiversidad. Y esto para mí, en este momento, yo he hecho un proyecto de muchos años, de como 15 años, sobre los bancos de semillas. Y yo empecé con esta porque en este momento tan pesimístico, con tantos retos, de encontrar un proyecto que tiene un plan de ayudar la situación. Este es lo que me inspira mucho. Y con Ale, en ese momento se está abriendo campo en Colombia que ha sido cerrado. Y entonces yo quería ver lo que ella estaba haciendo con helechos. Y además, porque helechos, para mí, es un metáforo, porque es una planta tan vieja que existaba al tiempo de la época de los dinosaurios y han cambiado tanta, el clima, los lugares, todo es distinto, pues muchas cosas son distintas de esta época y sobrevivieron. Y en este momento, cuando nos enfrentamos con una crisis tan seria de ver una planta que ha podido sobrevivir tantas épocas y cambiarse para sobrevivir, me parece una metáfora que nosotros podemos encontrar. Sí, ahorita vamos a explorar un poco más esa metáfora, no te me adelantes. Bueno, yo creo que aquí viene un punto, una conexión importante que no queríamos entre las tres dejar de pasar, porque ustedes se preguntarán, bueno, usted estaba en Texas, esta exposición, ¿por qué llega a Medellín? O sea, yo creo que también ustedes merecen conocer un poco de esa historia, cómo nos encontramos estos equipos del norte y del sur para unirnos en torno a este proyecto y ya llamarlo Iluminaciones Miradas a los Helechos en Colombia, cómo lo adaptábamos, todo ese trabajo tan maravilloso que ellas dos ya habían con todos sus equipos allá adelantado, y es simplemente, pues esa historia me toca contarla a mí. Llega un día, de hecho lo traje por acá, alejan sus visitas al jardín, ustedes ya saben que es una visitante permanente, llega con esto. Se lo entrega a Ana me lo muestra, Ana me dice, vení, hablemos ahorita de una cosita. Yo, Ana, hablemos. Y cuando dice, no, pero Ana, esto está increíble, ¿qué vamos a hacer con esto? Y empezamos, Marce, cuadremos una reunión para el próximo viernes, fue un viernes, lo recuerdo bien. Nuestra primera reunión fue un viernes y nos reunimos. Hablamos despacio por el español de Dormit y yo les dije, no, listo, armemos esta exposición, nos encanta, queremos tenerla acá, comencemos a trabajar. Y ya armamos todo un calendario. Quiero rescatar que obviamente a mí me faltaba dar el paso más importante, ir ante la directora, mi comité directivo y decirle, no, miren, es que necesitamos un dinero para una exposición, pues yo ya dije que sí, ¿qué hacemos? Entonces yo dije que eso yo ya había dado mi palabra, que eso ya era muy importante, y ahí comienzan nuestras reuniones, como después de septiembre, octubre, y arrancamos. Y esto empieza e iniciamos nuestras reuniones, nuestros sueños, y a ese equipo se une Quique, nuestro talentísimo curador, también, y hace match con Dormit, y esto arrancó. Y empezamos ya a buscar con nuestros patrocinadores que ya los mencionamos, muy agradecidos, y hoy estamos acá con todos ustedes compartiendo este logro de este jardín botánico, de esta comunidad de entusiastas, de estas personas que de verdad nos preocupamos por la biodiversidad, que queremos conocer las plantas. Entonces así es como esta exposición llega acá, y que ustedes hoy y toda la comunidad en general pues va a poder disfrutar. Pero sigamos sacando las capas de esta exposición. Me gustaría mucho que nos contaran
más de la intención de esta exposición. Ale, a ti especialmente quiero preguntarte desde la ciencia, porque es que ese es el reto más grande que tenemos los jardines botánicos. Y voy a abrir un paréntesis. Cuando acá vienen los estudiantes, visitantes en general, créanme que hablar de plantas a veces y motivarlos y engancharlos, ven, mirad los colores, las formas, es difícil. Vaya que vean una iguana y un pato, o las mariposas, ¿no? Todos les encanta porque los animales mueven la cola, se manifiestan, pero las plantas son un poco más, están ahí. Entonces es difícil cautivar su atención. Entonces, estos proyectos, pues transmitir la ciencia, pensar en ciencia, entender la ciencia, que sea entendible para todos, no es sencillo para los departamentos de educación y cultura. Entonces, Alejandra, quisiera que exploráramos un poco más esa intención del proyecto en términos de ciencia. Sí, bueno, pensando en el proyecto de iluminaciones, que ahora es un proyecto, pero al principio fue como, viene un artista, yo le voy a mostrar lo que tenga, y luego preocupación de, yo no sé. A mí me encanta hablar de lechos, siempre estoy como pienso que necesitamos los científicos hablarles a todo el mundo, y uno de los objetivos del proyecto de Helechos de Colombia, que siempre lo hemos dicho, es como dispersar ese amor que tenemos por los helechos y celebrar la biodiversidad que tenemos ante los escenarios que tenemos, a veces, como decía Dormin, tan negativos, de cambio climático, de expansión de la frontera agrícola, de especies amenazadas, ¿cierto? Pero dentro de eso hay una esperanza. Yo pienso que hay muchas personas, como dice Dormin, trabajando, y yo creo que cualquier método que tengamos para poder dar a conocer no solamente lo que hacemos como científicos y lo que hacemos, por ejemplo, como Jardín Botánico en la parte de investigación de colecciones biológicas vivas o de colecciones de historia natural como el herbario, es un esfuerzo que tenemos que hacer y está dentro de los, como dentro de los científicos, los humanos de los que trabajamos esa diversidad y conocemos el tesoro en el que estamos parados acá en este país, pues contárselos a las otras personas que tal vez no es que no lo sepan o lo dan por hecho porque ven las plantas ahí. Entonces el arte me parece que además es un medio muy interesante, no solo para divulgar lo que hacemos como científicos o los problemas o toda esta problemática que tenemos ahora, sino también llegar con un mensaje más positivo a las personas de lo que significan las plantas, los helechos, y realmente esa conversación entre arte y ciencia es algo que a mí siempre me ha parecido que es muy interesante, y con Dormin pudimos explorar más las artes visuales, siempre ella ya va a contar también su parte, y entender. Para mí ha sido muy lindo también que mucha gente se ha acercado al proyecto de Helechos de Colombia a través de la exposición de Dormin y se ha atrevido a preguntar cosas que de otra manera, si yo estuviera en una conferencia seria hablándoles de helechos, que también me encantan, espero que algún día me inviten, tal vez no se atreverían a preguntarlo. Entonces, para mí como científica fue eso, como hacer esa combinación y poder a través del arte de Dormin no solamente hablar de los helechos, sino de todas esas problemáticas del país, de conservación de plantas y especies, pero también de todas esas partes más positivas y ese mensaje de esperanza en que, como dice Marcela, somos muchos los que estamos trabajando con amor para mantener esta diversidad. Y el gran ejemplo que ustedes tienen lo pueden ver alrededor, que es el Jardín Botánico de Medellín, que es increíble. ¿Qué dices tú? Entonces, espérate, entonces, Dormin, en el catálogo de esta exposición, porque tenemos catálogo, ahora vamos a hablar un poco de él, tu artículo se titula Capturando el pasado, imaginando el futuro. Quisiera que nos contaras un poco, profundizaras sobre esa mirada pasado, presente y futuro en tu obra. Sí, entonces esta obra está como dividido más o menos en 3 partes y se ve la exposición así también. Pero voy a empezar con esta imagen,
que se trata de las investigaciones de Ale. Y cuando yo estaba sacando fotos de sus investigaciones en el BRIT, yo empecé a separar los helechos de los periódicos para sacar solamente la forma del helecho. Pero después yo estaba como sacando sobre un fondo blanco y además el periódico. Pero empecé a leer los títulos y me dio cuenta que están como a la misma vez hay una historia, creando la historia natural por la colección de helechos, pero a la misma vez hay una historia de la vida sociopolítico, a la misma vez que estaban como coleccionando, la gente está viviendo su vida cotidiana con el periódico de noticias buenas, noticias malas, pero no se dan cuenta que hay alguien trabajando en la selva coleccionando helechos para preservar la biodiversidad. Entonces, para mí es el presente, que hay un equipo, una institución muy importante trabajando con mucho ánimo para guardar la biodiversidad y de proteger el futuro, porque estamos dependientes obviamente en las plantas, que no podemos respirar sin ellas, pero entonces esas instituciones y científicos que están haciendo este trabajo es muy importante. Además, cuando yo estaba sacando fotos en el archivo de las imágenes, se llaman, yo les llamo diapositivos, pero no lo son láminas. Sí, hay como unos experimentos que hicieron con plantas, hojas de plantas para ver, para identificarlos. Es una manera vieja de hacerlo, pero todavía dura, todavía tiene un sentido en este momento, pero es el pasado. Y de sacar como hay una historia muy interesante que voy a explicar a Ale porque habla más rápido que yo, pero sobre estas láminas, pero de ver cómo son antiguas y eran como medio rotos, con burbujas y como manchadas, sí. Entonces a mí me encantó cómo se ven y los combino para hacer como gabinetes de curiosidades y los pusimos en el jardín mismo con las plantas para que la gente que va y hace sus comparaciones, que es como el método científico, pero también es que hace preguntas de cómo es las cosas viejas con las plantas vivas. Entonces está como una combinación de imágenes y las plantas vivas hace pensar en la vida botánica y el pasado y el futuro. Además, el tercer parte, lo siento que hablo tan lento, pero la última parte de la exposición es el futuro. Y lo que hice es que yo vi que Ale estaba estudiando los helechos no solo con la forma de las hojas, pero también con el código genético. Y ella tenía como una pantalla de todos los datos de los helechos y en forma de letras. Y yo combiné esa con las siluetas de los helechos de Colombia mismos en una animación que se cambió sobre el tiempo. Y cuando entran en la exposición en la rotonda, van a ver 3 canales de esta animación de código de barcoding de helechos. Y no están sincronizados, entonces cada vez que renovan el video, cambia un poco la combinación, que es más o menos como la evolución de helechos. Entonces el futuro
se trata del cambio y de la adaptación y también de los cambios en el scientific method. Gracias. Pero no sé si quieres contar la historia de estas láminas, no nos da tiempo. Estas láminas no son parte de lo que estamos colectando en Helechos de Colombia, pero son este pasado de esta exposición de Dorney y realmente venían de una colección del Dr. Arnold, que fue muy interesante. Él durante su vida estaba estudiando los patrones de venación y muchos helechos, muchísimos helechos. En esta diapositiva vemos algunos, el más rojo es un helecho. Entonces, pero estas láminas llegaron, de hecho, al BRIT por también rescatadas. El Dr. Arnold, que vivía en California, se retiró en Texas y se murió, y su familia no sabía qué hacer con esas láminas. Además de las láminas, había muchos cuadernos detallando el origen de cada una de las láminas, y Ana Niño, la bibliotecaria, y Tiana Reman fueron a rescatar esta colección de un garaje. Cuando Dorney llegó, acababa casi que de llegar, estaba en cajas esta colección. Entonces, como estábamos mostrándole todas las cosas a Dorney, le mostramos esas cajas, y de hecho fue súper interesante porque Dorney nos ayudó al rescate de esa colección, porque le interesaron tanto que ella dijo estaban empolvadas. Entonces Dorney las limpió, las construyó y pudo y una cosa muy interesante que le pareció a Dorney es que estas láminas son de 1956. Entonces era lo que yo les decía a ustedes, nosotros los botánicos y los científicos muchas veces cuando tenemos colecciones biológicas las estamos haciendo sí para nuestras investigaciones, pero también sabemos que de aquí a 100 años, a 200 años, esas colecciones las va a poder mirar un científico de una forma muy diferente, con una tecnología muy diferente. Hace 100 años no estábamos pensando en los códigos de barra, en los códigos genéticos, y hace 5 años no estábamos pensando que con una sola célula de una colección biológica podíamos reconstruir el genoma de una planta. Entonces eso es lo bonito también de las colecciones que preservamos y que son costosas de preservar para una institución como el Jardín Botánico o la Universidad de Antioquia, es porque tenemos un recurso que es infinito y que ahora probablemente no nos podemos imaginar para qué va a servir en 100 años, pero también sabemos que ahora nos sirve para entender la diversidad. Los algoritmos de inteligencia artificial ahora están haciendo unas cosas loquísimas con las imágenes de los herbarios, tratando de hacer identificaciones más rápidas que nos permitan conocer, por ejemplo, la flora de un lugar que esté en peligro y ver cómo podemos conservarlo mejor sabiendo la flora, etc. Son muchas cosas que pasan que no nos imaginamos ahora, pero que tener una colección biológica implica tener ese recurso para el futuro. Sí. Rápido. Muy rápido. Muy rápida. Bueno, yo creo que en este tiempo hemos ilustrado muy bien esa relación tan potente, ese puente que tenemos entre arte y ciencia, y me remito al artículo de nuestra directora, que ella se enfocó mucho en eso, en mirar cómo en algún tiempo se separaron, y hoy estar aquí y mirar que tenemos todos estos esfuerzos para unir estos dos conceptos y unir cada propósito para poder enseñar, para poder concientizar, creo que nos llena de mucho entusiasmo, a mí particularmente, para todas las personas que transitan por este jardín botánico. A mí me gustaría que de pronto del público se animaran a hacer algunas preguntas. Me parece que tenemos una oportunidad muy grande de tener a estas mujeres acá con este trabajo tan increíble. De pronto alguien tiene alguna duda. Yo tengo una pregunta. Es que no hemos hablado del catálogo. Sí, no, pero que para mí es una cosa que además de la exposición hay unos ensayos muy interesantes que explican lo que están haciendo con los helechos, con la investigación, con la institución del jardín mismo. Y para mí esta exposición va a ser como
como dura como mucho tiempo, Sí, pero es temporal. se va. Pero como en el catálogo hay una cosa que dura más que la exposición, y para mí es una cosa muy importante de ver, y es muy bonito. Hizo muchas, todo el equipo aquí ha sido un placer que no puedo explicar, de tener una exposición tan bonito, hecho de lejos de Texas, con un equipo como Marcela, con Claudia, con Gabriela y Ana de Quique, sobre todo en hacer el catálogo y las impresiones. Fue un gran placer y un regalo para mí. Pero quería solamente... Estás en todo tu derecho. Y decirles que en este catálogo van a encontrar un montón de ensayos distintos, además de las imágenes tan bellas de la exposición, como reflexiones alrededor de los helechos y, como decía Dorothy, el trabajo que se hace acá en el Jardín Botánico de conservación, en el herbario. Entonces, sí, los invitamos a que lo lean y lo disfruten. ¿Preguntas? Buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí. A medida que vaya pasando la Federación de Botánicos Investigadores de los helechos, ellos van a poder encontrar diferentes helechos o los mismos que ustedes están estudiando ahora, o se puede que encuentren diferentes especies. Sí, esa pregunta es muy interesante y tiene mucho que ver con esa parte del futuro que nos muestra la exposición de Dorothy, pero también que nosotros estamos haciendo en el proyecto de helechos de Colombia. Colombia es el país más diverso de helechos de las Américas, como nos estaba contando Claudia, más o menos con 1.500 especies descritas, ya conocidas y formalmente descritas con el método científico. Pero nosotros en el equipo de helechos de Colombia calculamos, pero no sabemos, que hay una diversidad muy grande. Más del 10% de los helechos de Colombia no se conocen, no tenemos ni idea. Probablemente algunas comunidades en los territorios específicos las conozcan, pero no se las hemos presentado a la sociedad, no tenemos ni idea. El hecho de no conocer qué hay es un aliciente para seguir estudiando. Entonces, nosotros pensamos que más o menos hay 200 especies de helechos de Colombia no descritas, y sí, claro, para describir una especie se necesita estudiar mucho y ser especialista en un grupo específico para uno poder decir, esto es distinto a esto. Entonces, la idea de nosotros también es formar a las generaciones futuras, incentivar a los estudiantes de biología de Colombia y del mundo a que estudien los helechos de Colombia, para que también en un futuro podamos seguir describiendo esa diversidad, que es tan apabullante la diversidad que tenemos en Colombia, que no la hemos podido describir totalmente. Entonces, sí, vamos a seguir encontrando cosas nuevas. Como les digo, no es que se estén formando nuevas en el bosque, es que han estado ahí por millones de años, por miles de años, pero no han sido descritas. Y ahí complemento un poco el tema de la educación. Eso es a lo que venimos acá todos los días. Planeamos nuestros programas educativos, porque esos niños que vienen acá, que van a ver este proyecto de arte y ciencia, que se van a hacer preguntas, unos se podrán inclinar por el arte, otros por la ciencia, son esos relevos generacionales que necesitamos motivados para que asuman estos retos con el arte, con la biodiversidad, porque ya estamos mostrando que es un puente que puede dar respuestas a muchas inquietudes. Entonces, ahí también en la educación estamos formando esas futuras generaciones con esos programas educativos que tenemos acá en nuestro jardín botánico y a cualquier persona de aquí. Alejandra, ¿cómo lograste plantar esas semillas de helechos ahí en el jardín botánico de Córdoba? La pregunta es cómo logramos trasplantar los helechos al jardín botánico de Fort Worth. No, nosotros no nos llevamos colecciones yo vivas. creo que es más como sembraste la semilla de trabajemos con los helechos, como el proyecto, ¿cómo dijiste allá? Quiero estudiar los helechos. Hay una cosa muy bonita de cuando
cuando los botánicos o los científicos académicos trabajamos en instituciones que nos apoyan, y es que en general, no en general porque ya cada vez es más difícil, pero el Jardín Botánico también es una de ellas, es que nos contratan y nos dejan seguir nuestras pasiones en la investigación. Entonces yo llevé a los helechos al Jardín Botánico de Forward porque yo soy un helecho. Yo cuando hablo de helechos me vuelvo helecho. Entonces Alejandra llegó y puso sus esporas ahí. Yo cuando llegué al jardín no había una investigación en helechos, pero mi programa de investigación ya venía en helechos. Entonces yo llegué allá, sembré las esporas y busqué financiación con el apoyo obviamente de la institución del Jardín Botánico de Forward. Ellos me apoyan y finalmente encontramos, o sea, escribimos un gran proyecto para la Fundación de Ciencias de Estados Unidos y nos lo dieron, y entonces estamos pudiendo trabajar ahora casi que tiempo completo en los helechos de Colombia y formando estudiantes y, como les digo, regando esas esporas del amor por la biodiversidad, porque es que Colombia, nos decían los investigadores, otros investigadores del equipo de helechos de Colombia, son 2 estadounidenses, y en una de las cápsulas que también, tal vez vieron por ahí en Instagram, uno de ellos, Weston Testo, decía: es que yo llegué a Colombia y no podía creer. Las personas que estudiamos biodiversidad, que estudiamos plantas, que estudiamos helechos en este caso, llegan aquí y se enloquecen porque la diversidad es tal, pero también nos enloquecemos porque cada que vamos se están corriendo los bosques, hay más pocos bosques, entonces hay muchas cosas por hacer. Y a veces el panorama es muy negativo y te estresas, y por eso no dormimos en campo, porque llegamos a sitios y decimos: no, es que esta es nuestra última oportunidad, vamos a tratar de conocer, pero también llegar a esos territorios y mostrarles, por ejemplo, a las personas que le están apostando a la conservación o que quieren saber qué es, que un equipo multidisciplinario de distintas personas de distintos países, estudiantes, van a ver los helechos en su bosque. Es impresionante porque ellos conocen muy bien su bosque, pero muchas veces no entienden por qué nosotros también queremos conservarlo. Entonces así fue. Tenemos espacio para una última pregunta para irnos a recorrer nuestra exposición. Dinos, Camila. Bueno, la pregunta es para las 3 quizás, pero me causa curiosidad saber si es posible o lo han pensado, como ser capaces de medir el impacto de una exhibición como esta. Es decir, como quizás desde información como más científica que quiere medir, bueno, cuando aprendieron también le cambió la percepción, cómo es posible hacer eso, o eso es algo que no es realmente como tan tangible, pues, y para entender el impacto de una exposición en el entorno. Bueno, generalmente en el jardín este tipo de impacto, de hecho, eso es un tema de discusión con nuestro comité de la ética en la investigación, de nuestro comité directivo, porque es uno de los temas, uno de los asuntos más difíciles de medir, o sea, qué tanto está cambiando la percepción, el comportamiento de una persona cuando tú das este tipo de herramientas. Nosotros, por ahora, de manera cualitativa, lo vemos en los comentarios, las preguntas, las inquietudes que surgen, porque nos preguntan por nuestras redes sociales, opinan. Entonces, ahí tenemos que saber que hay un interés en las personas por conocer más. Cuando los estudiantes vienen, generalmente, pues esta medición también está en la calidad de las preguntas que hacen, esas inquietudes que tienen. Nuestro equipo de educadores se sienta con todo eso en la mesa y dice: mira, estas inquietudes que están resultando, porque al final hay una evaluación o en el recorrido ellos hacen preguntas. Uno también ahí mide un poquito, pues porque lo cuantitativo de cuántos vinieron y la vieron, eso es lo más sencillo, pero esa transformación, ahí estamos trabajando duro. Cami, ¿qué pregunta también hace? Esa es una pregunta, y la National Science Foundation siempre pide como tener números de evaluación. Nosotros hemos tratado de hacer eso, sobre todo con los niños, que no va aquí, pero como evaluaciones al final, muy simples, casi que con caritas de cómo te pareció, cambio, pues ahora que sabes de los helechos. Pero las personas y los colegios en general son bastante reticentes en responder esas encuestas como en papel.
Lo que nos hemos dado cuenta, al menos en el BRIC, no con esta exposición, pero con esfuerzos parecidos de educación, es que es difícil medir eso con los niños o con las personas, porque sí, yo creo que al final tenés unos valores, pero es difícil, pero sería muy interesante si vos tenés alguna idea Es de como cómo una hacerlo. apuesta, yo lo veo siempre, y cuando discutimos esta apuesta, es una apuesta al futuro. Es una apuesta al futuro, a ese futuro del que Dorris nos habla con su código genético. O sea, estas personas a las que vienen detrás, que esa responsabilidad con la que van a asumir la biodiversidad, su cuidado, su conocimiento, el respeto. Hoy antes de salir esperen la encuesta que la voy a Por hacer. favor. Bueno, yo creo que el tiempo es corto, pues por lo menos queríamos tener este espacio antes de tener el recorrido por la exposición. Vamos a estar muchas personas armando grupos. Obviamente los afortunados van a poder acaparar a Dorris y a Leila, pero también están a María, están a Gabriela, están todos nuestros colaboradores del herbario, por ahí también está nuestro profe Cogollo, entonces también aprovechémoslo si lo ven por ahí. Yo creo que ya todo el salón lo saludó. Entonces vamos a proceder a ir nos vamos a desplazar hasta la rotonda, que es donde inicia nuestra exposición. Antes de irnos, pues quiero pedirles un aplauso para Leila y para Dorris, por favor. Y bueno, como Dorris lo dijo, pues este esfuerzo tiene un catálogo, lo estamos vendiendo en la tienda. Ustedes saben, los recursos de las instituciones para educar, para mantenernos, unas libretas. Hay que agradecerle a Dorris que se dio los derechos de su obra. Pues esto de verdad, Dorris, también ahora públicamente te lo queremos agradecer. Esto de verdad es muy importante para nosotros. Entonces tenemos estos productos para seguir uniendo ciencia y arte. Bienvenidos a Toda Iluminación, miradas a los helechos en Colombia. Vamos a tener personas que los van a estar dirigiendo, vamos a